lo que nosotros vamos a ver acá hoy día es algo muy simple, muy concreto, ¿sí? Respecto a qué cosas se deberían tomar en consideración para llevar adelante este plan de proyectos o de negocios. Lo primero a decir es, bueno, qué es lo que es, digamos, para qué sirve, en qué consiste, digamos. Y básicamente lo que tenemos que entender acá es que es un documento, ¿ya? Un documento donde se describen las bases sobre las cuales, ¿no es cierto?, se va a desarrollar o se va a crear este proyecto o este negocio. ¿Y eso qué significa? Que en este ámbito nosotros vamos a establecer cómo vamos a enfrentar lo que tenemos por delante, cómo vamos a hacer para, por ejemplo, establecer los objetivos de este plan, los medios que vamos a utilizar, la contingencia, el revisar los riesgos. Es decir, en este plan de negocio, lo que nosotros primero estamos abordando es la forma de cómo nosotros entendemos antes de que ocurran los eventos, qué vamos a enfrentar, cómo lo vamos a hacer. Esto es muy importante porque obviamente nos permite hacer una simulación previa y en un escenario frío de lo que podríamos estar enfrentando a la hora de llevar a realidad, ¿no es cierto?, nuestro negocio o proyecto. Por lo general, lo que ocurre es que si nosotros no hacemos una revisión previa y plasmamos esto en documentos, por lo general va a ocurrir que nos podemos estar enfrentados a una situación adversa, a una contingencia, a riesgos que no teníamos considerado, que no teníamos evaluado y en consecuencia, obviamente la reacción que podríamos tener en ese minuto es mucho más compleja y mucho más delicada que si antes de eso teníamos la opción de hacerlo. Ya al final haremos una pequeña gráfica respecto a, por ejemplo, cómo podríamos utilizar gráficos de decisión o cómo podríamos utilizar algunos elementos matemáticos o estadísticos que nos permitan desarrollar y tomar ciertas decisiones. Hay, por ejemplo, algunas gráficas de tallo y hoja o de ramas, digamos, o árboles de decisión, y eso son parte del estudio o parte de lo que debemos incorporar en este tipo de planes, porque evidentemente el enfrentarnos a una situación contingente, el enfrentarnos a un riesgo, o al menos tenerlo evaluado, nos va a significar poder enfrentarlo de una manera mucho más clara y si eventualmente sabemos que va a ocurrir esa contingencia o sabemos que va a ocurrir esa situación anómala o de riesgosa, sabemos que lo vamos a enfrentar o simplemente va a pasar lo que de alguna manera ya dijimos y sabíamos que iba a pasar y por lo tanto no vamos a desgastar nuestros recursos, nuestro tiempo en algo que obviamente ya lo teníamos previamente evaluado. Eso es para comenzar, es decir, el qué es, tienen que tener claro que esto es un documento donde van a quedar plasmados, ¿no es cierto?, las bases sobre las cuales vamos a estar trabajando, con los objetivos, los medios que vamos a utilizar, las contingencias y los riesgos. Eso es, en síntesis, lo que nosotros estamos viendo bajo este concepto que se llama plan de negocio. Ahora bien, para poder llevar a cabo esto, obviamente, o cómo se logra esto, tiene por un lado que revisarse los objetivos planteados, ¿ya? Tenemos que ver una opinión, obviamente, realista de estos objetivos. No sacamos nada con pensar que nuestro proyecto va a ser siempre exitoso. Obviamente eso es lo que esperamos que sea, pero necesitamos tener algo realista, necesitamos verlo en escenarios complejos o contingentes, necesitamos saber qué va a pasar, por ejemplo, ante una situación anómala o qué va a pasar en un escenario negativo, un escenario positivo. Obviamente hay software que nos permiten hacer esto por iteraciones sucesivas y, por supuesto, tener mejor proximidad a la realidad en función de mezclar estas distintas variables. Pero también se pueden hacer cosas simples, también se pueden hacer cosas que estén al alcance de cualquier inversionista
Y eso significa no dejar pasar ciertos elementos, como por ejemplo lo que ahí aparece ahí, digamos. Es decir, tener una opinión realista es claro para este negocio. Obviamente, cuando estamos emprendiendo algo, lo que más nos motiva es que creemos en nuestro negocio, creemos en nuestro proyecto, creemos en lo que vamos a emprender y por lo tanto tenemos todas las ganas positivas de poder sacarlo adelante. No obstante ello, igual tenemos que tener claridad que ante una contingencia, ante una situación que nos podría echar a perder o simplemente retrasar nuestro proyecto, también tenemos que tener algunas medidas que tomar o colocar. Y ahí entonces aparece esta opinión realista. Cuando nosotros no hacemos un plan de negocio, cuando no generamos este documento inicial, lo que podría estarnos pasando es que al momento de que ocurra la contingencia, no sepamos qué hacer. O la decisión que tomemos sea la decisión menos acertada, o sea la decisión más costosa, o sea la decisión que en la práctica no nos lleva al camino final. O tomemos o desgastamos nuestros esfuerzos en darle una solución cuando en realidad no tiene solución. Es decir, tenemos que obviamente ponernos en este escenario frío, en este escenario de partida, en la línea base, y por lo tanto a partir de ello desarrollar lo que nosotros estamos buscando. Otro elemento importante, ¿no es cierto?, es que ahí en los escenarios que estamos colocando tenemos que tratar de reflejar el ADN de nuestro proyecto o negocio. Es decir, cuál es la esencia, qué es lo que estamos realmente haciendo, ¿ya? Porque muchas veces nos sucede que en este plan de negocio lo colmamos de situaciones externas que muchas veces nos hace perder el foco inicial. Nos hace perder el para qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué es lo que vamos a lograr, cuál es el objetivo que estamos persiguiendo. Y por lo tanto, en el desarrollo concreto de un plan, obviamente tenemos que llegar a ese ADN, cuál es nuestro objetivo principal o primordial dentro de este plan que estamos desarrollando. Y por supuesto, anticiparse los posibles hechos a enfrentar. Esto es crucial en un plan. Es decir, el plan no tiene sentido si solo hacemos una descripción de lo que vamos a hacer. Porque eso lo vamos a decir todo el tiempo. Eso lo vamos a predicar desde el momento que partimos hasta que lo desarrollamos y hasta que estamos trabajando en él. Eso no es el punto del plan. Si bien el plan nos dice y nos encasilla y nos marca la ruta de lo que vamos a hacer, la idea del plan es poder tener las distintas opciones de lo que podría suceder ante el desarrollo de ese plan. Y eso significa entonces que vamos a tener que investigar respecto, por ejemplo, a nuestra competencia, investigar respecto a cómo lo está haciendo el mercado, investigar respecto a cuáles son las fortalezas, las debilidades, ¿no?, que nuestro proyecto o nuestro negocio tiene. Un elemento esencial o que está prácticamente presente en muchos planes de negocios, tiene que ver con una estructura muy simple, donde primero, ¿no es cierto?, vamos a tener un pequeño resumen ejecutivo, una pequeña descripción, algo que resume todo ese otro elemento que estamos colocando como respaldo a este plan de negocio. ¿Qué significa ello? Que, por ejemplo, en esta hoja, o dos o tres, las que sean, digamos, ojalá que sean muy pocas y vayan directamente al grano, digan, por ejemplo, cuál es el objetivo, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los mayores riesgos, cómo lo estamos mitigando, cuánto vale, cuánto tiempo dura, qué perspectiva, qué ventana tiene. Es decir, con esos elementos ustedes ya tienen una visión concreta de lo que están, ¿no es cierto?, levantando como plan para desarrollar. Ahora, el respaldo de esas decisiones, el respaldo de ese valor, el respaldo de ese tiempo, el respaldo de los pasos que van a dar, obviamente están en el documento matriz, están en el documento grueso, donde está todo el fundamento y todo el análisis, que en un resumen ejecutivo no tiene razón de ser, porque el resumen ejecutivo lo que hace, ¿no es cierto?, es tratar de llevar a una cosa muy sucinta, una cosa muy fácil de leer y rápida, todos los elementos que sí están analizados en profundidad en el documento madre o en el documento principal. Obviamente en ese documento principal vamos a tener que encontrar la descripción del producto y valor distintivo de lo que significa desarrollar este proyecto. No hay que olvidar que cuando nosotros estamos desarrollando un plan de negocio, si estamos desarrollando un plan de negocio en un área donde tenemos muchos actores, la pregunta que tenemos que hacernos es si va a haber algún distintivo, si vamos a tener algo diferenciador.
o si vamos a competir con las mismas herramientas y por lo tanto lo que vamos a tener que estar dispuestos a recibir la misma cantidad o repartir la misma participación de mercado entre todos los actores, hasta que tengamos una mayor presencia en el mercado. Por lo tanto, eso es fundamental saber, conocerlo y ver cuál es la estrategia que tenemos para abordar. Si vamos a tener una estrategia agresiva, si vamos a hacer una estrategia más bien pasiva, si nos vamos a localizar al alero de otra empresa, si le vamos a prestar el servicio a otra empresa del mismo rubro para soportar sus PIC. Es decir, vamos a tener que ver cuáles son nuestras opciones y eso significa, ¿no es cierto?, ver cuál es nuestro valor distintivo. ¿Qué es lo que hacen los otros que nosotros sí podríamos hacer? ¿O cuál podría ser el elemento diferenciador para que obviamente nos reconozca el mercado y sepa que en nuestro negocio, en nuestro plan, ¿no es cierto?, ahí está levantado y reconocido. Todo el mercado potencial que podemos tener. Esto es fundamental que lo podamos establecer, porque podemos a lo mejor tener una idea muy buena, a lo mejor es algo que a nosotros mismos nos pasó y necesitamos, pero la pregunta que tenemos que hacernos es que si eso realmente tiene un mercado lo suficientemente profundo, un mercado lo suficientemente dado a pagar por ese servicio. Porque pudiera ser que efectivamente tengamos la necesidad o exista la necesidad, pero el mercado aún no es lo suficientemente maduro para requerir el servicio o pagar por él. Muchas veces se ofrecen ciertos productos y servicios que en la práctica son productos o servicios gratuitos, porque ese no es el foco del negocio. Y hay veces que ese es el mecanismo sobre el cual nosotros llegamos a colocar nuestro producto o nuestro servicio. Pero para eso necesitamos un plan, necesitamos hacer un levantamiento, necesitamos conocer cuáles son las variables relevantes y qué es lo que nosotros vamos a considerar al momento de la determinación de este plan, de esta estrategia, de este camino, esta ruta por la cual vamos a seguir. Obviamente, saber de nuestra competencia. Saber de nuestra competencia significa conocer qué es lo que realmente ellos están haciendo, cuál ha sido la estrategia que han utilizado, cómo han sido exitosos en la colocación de ese producto o servicio, cuáles son las ventajas que nosotros le vemos, dónde vemos que podemos tener una oportunidad de negocio. Y eso significa que nuestra competencia la vamos a analizar, ¿no es cierto?, en todos sus aspectos. Por ejemplo, cuál es su canal de distribución. Por ejemplo, saber cómo lo hace operativamente. O saber, por ejemplo, cómo cobra. ¿Cuál es el esquema de cobro que tiene? Si realmente es todo lo hace in-house, es decir, con personal propio, o tiene una estrategia de pasar a terceros la responsabilidad de lo que no es netamente directo a su negocio. Es decir, hay que estudiar la competencia desde el punto de vista de saber cuál es el valor agregado que nosotros podríamos dar o dónde tienen ciertas falencias que nosotros creemos podemos mejorar para que el mercado así las pueda reconocer. Y eso significa realizar un levantamiento serio, profesional, respecto a cómo funciona la competencia en el entorno. Muchas veces nos va a tocar ir nosotros mismos a levantar ciertos datos, cuando no lo existen, cuando no los hay. ¿Ya? No solo tenemos que quedarnos con la percepción sirve para la primera etapa de una planificación, sirve para la etapa de decir, esta es la idea, esto es lo que me gustaría desarrollar, pero luego viene una etapa de planificación. Y en esa etapa de planificación, evidentemente tenemos que levantar todos estos elementos para luego de tenerlos levantados y de determinar sus riesgos, pasar a una etapa siguiente que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la construcción, con el desarrollo propio del negocio para llegar finalmente a una puesta en marcha. Esa puesta en marcha que nos va a decir que ya ha analizado todos los elementos que están contenidos en este plan, que están documentados, que están debidamente revisados, podemos partir con la seguridad que hemos tratado de revisar la mayor cantidad de antecedentes necesarios para el éxito de nuestra gestión, para el éxito de nuestro negocio, para el éxito de nuestro plan. Cuando tenemos, ¿no es cierto?, la competencia ya analizada, obviamente tenemos que buscar un modelo de negocio y plan financiero para llevarlo a cabo. Lo vamos a hacer con recursos propios, lo vamos a hacer con recursos de terceros, vamos a pedir un crédito, lo vamos a pagar este crédito con lo que produzca. ¿Cuán cierto es el que nosotros produzcamos, ¿no es cierto?, un cierto servicio o un cierto producto y que con ese producto podamos cumplir nuestras obligaciones crediticias? Todos esos riesgos tenemos que obviamente tenerlos analizados. No podemos emprender algo sin tener al menos un camino, una ruta por la cual seguir.
Porque lo que podría pasar, ¿no?, es que en ese camino, en esa ruta, a lo mejor calculamos mal el volumen de dinero que teníamos necesario, pensamos que era necesario, y vamos a quedar a medio camino o vamos a empezar a utilizar recursos o recurrir a recursos que no son sanos para la industria ni no son sanos para el negocio, para el plan que teníamos. A muchas personas les sucede que en el camino, ¿no es cierto?, al no considerar cosas tan simples como, por ejemplo, los gastos personales. Se olvidan de que durante el proceso de puesta en marcha, de planificación, tienen gastos. Y tienen gastos de un equipo muchas veces. Y ese gasto en equipo en realidad es parte del capital inicial que necesitan para poder echar a andar este proyecto, este plan. Y si no está considerado, claramente van a recurrir a los recursos que tienen destinados al negocio propiamente tal, y eso hace que su curva para lograr el éxito, su curva de inflexión, se alarga. Al alargarse su curva de inflexión, al alargarse la curva de éxito del proyecto, lo que va a estar ocurriendo es que no lo van a lograr simplemente. Y van a quedar a medio camino porque probablemente en esa instancia, cuando ya se den cuenta que efectivamente le faltan recursos, ya tienen una deuda alta, probablemente no es en ese minuto el mejor minuto para poder pedir un crédito adicional, o van a tener que recurrir a algún elemento de financiamiento que va a salir a lo mejor más caro de lo que inicialmente hubiera salido si se proyecta el plan completo. Por lo tanto, es importante que la estructura de negocio y el plan financiero estén definidos desde el principio y en los distintos escenarios tal como lo visualizamos o lo revisamos anteriormente. Es decir, vamos a tener opciones, vamos a tener situaciones y bajo esas situaciones vamos a ir tomando decisiones. Esas decisiones nos van a marcar la ruta, el camino, por dónde vamos a seguir, qué es lo que vamos a realizar. Obviamente tenemos que tener ese equipo directivo y organización, lo que recién les comentaba. No podemos olvidarnos que durante el proceso de planificación hay un tiempo, hay un costo, hay que buscar permisos muchas veces, hay que investigar, hay que hacer investigación de mercado, hay que levantar datos. Y eso es un tiempo que obviamente implica recursos y esos recursos tenemos que claramente tenerlos evaluados, tenerlos considerados. Es parte de nuestro proyecto. Por lo tanto, cuando estemos analizando el proyecto en sí ya en marcha, no solo está incorporado lo que en ese minuto nos toca saber o conocer respecto a los egresos del proyecto, sino que hay un proceso de anteproyecto que también nos significa, ¿no es cierto?, un costo, que también nos significa una situación importante y que afecta al inicio del proyecto, y eso va a hacer que nuestros puntos de equilibrio empiecen a correrse si es que no los hemos considerado. Obviamente también tenemos que ver la posibilidad de tener obviamente una alianza estratégica, alianzas de marketing, de venta, los principales riesgos, las estrategias de salida. ¿Qué pasa si este proyecto en realidad tomó el camino más favorable, el camino más optimista, y a lo mejor dimensionamos mal lo optimista que iba a ser? Bueno, tenemos que rápidamente también tener opciones para esa situación, que sería lo ideal. Es decir, tener un problema de esas características es lo ideal. Es decir, que efectivamente todo lo que habíamos presupuestado, ¿no es cierto?, se dio, se cumplió y vamos por el camino más optimista. Y por lo tanto, bueno, ¿cuál es nuestro siguiente paso? ¿Cuál es nuestro siguiente punto de equilibrio? ¿Cuál es nuestra estatura para llegar a tener, ¿no es cierto?, un servicio o un producto que está siendo demandado y que por lo tanto no debería sobrepasarnos? Deberíamos ser capaces de poder rápidamente modificar nuestra estrategia, modificar nuestro plan en pos de lo que viene a futuro. O simplemente reconocer que tenemos una limitante, que tenemos una situación de borde, ante la cual tenemos que también ser capaces de reconocerle al mercado que esa es una situación de borde. Muchas veces pasa que generamos un producto donde en realidad es tan exitoso que no somos capaces tampoco de decirle a nuestro cliente, mire, en realidad lo que usted me está pidiendo se lo puedo entregar en 6 meses más. Porque hoy día no tengo la capacidad de hacerlo. Y básicamente comprometerse hoy día a entregar algo mañana significa que ese cliente lo va a perder. Lo va a perder por distintas formas. Lo va a perder porque va ese cliente a sentirse de alguna manera engañado, o va a sentir que en realidad lo que se le prometió efectivamente no se cumple. Por lo tanto, tenemos que tener las situaciones de borde debidamente respaldadas.
¿para qué decir si el camino que toma este plan o este proyecto va hacia el lado más negativo o más pesimista? De igual manera, hay que tener un plan de salida, hay que tener una estrategia. ¿Qué voy a hacer si cruzo ciertos umbrales? Umbrales de costo, umbrales de tiempo. Tengo que tener claro qué voy a hacer en ese instante, cuál va a ser el mecanismo que vamos a adoptar. Y eso se hace en frío, eso se hace no con el proyecto en marcha. Cuando uno ya va con el proyecto en marcha y la situación está en esa, hay que enfrentarla en ese minuto, obviamente tenemos que recurrir, tal como ocurre en los manuales, ¿no es cierto?, ir a nuestro manual y ver qué es lo que pensamos en ese minuto. Porque lo que pensamos en ese minuto fue una decisión objetiva, una decisión clara, una decisión que va en pos del mejor resultado para este proyecto, y eso está contenido en nuestro plan. Es decir, cuando estamos revisando este plan de negocio, los puntos importantes a considerar en dicho plan tienen que ver con lo simple, con lo claro, con lo concreto, con lo efectivo. Si estamos en una situación de borde, tenemos que saber reconocer cuál es. Y por lo tanto, antes de, vamos a saber que si estamos llegando a ese límite, nos estamos acercando, y por lo tanto, en el plan de negocio que teníamos desarrollado, y por lo tanto, nuestro modelo final de lo que estamos desarrollando, deberíamos tener qué es lo que vamos a tomar, cuál es el camino a seguir. No improvisar en ese minuto, porque improvisar en ese minuto podría hacernos caer en riesgo. Es como quien apuesta y no sabe cuál es su límite de apuesta. Si va perdiendo y no sabe su límite de apuesta, seguirá apostando hasta que ya no tenga más. Eso no nos puede pasar en un plan de negocio, eso no nos puede pasar en un modelo a seguir. Nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros límites superiores e inferiores. Y en función de eso, tomar las decisiones más correctas, porque son las decisiones más sanas para enfrentar el nuevo proyecto. No todos los proyectos son exitosos. Hay un porcentaje importante que efectivamente por miles de razones no son exitosos. No porque la persona no haya podido, no porque la persona no haya querido, no porque el mercado no haya deseado. Hay veces que situaciones de la naturaleza, situaciones que van más allá de lo que nosotros podríamos manejar, hacen que un proyecto se demore o simplemente no se lleve adelante. Y ese tipo de situaciones también tenemos que tenerlas consideradas. Por lo tanto, tiene que ser nuestro modelo, un modelo simple, claro, concreto, efectivo. El objetivo principal, obviamente, tener esta visión total del negocio, la apuesta de valor que nos diferencia del mercado. Porque si todo está dado para que efectivamente nos vaya bien, pero ocurren situaciones de borde que escapan a nuestra realidad, claramente no tenemos mucho que hacer, y obviamente en ese instante, en ese minuto, no pasa por un tema de que el modelo de negocio o el plan que desarrollamos estaba errado. Simplemente ocurrieron elementos que estaban fuera de nuestro alcance, y por estar fuera de nuestro alcance también tenemos que tener la claridad para decir no sigo o sigo y profundizo, genero alianza, genero vínculo, llamo a más inversionistas, me abro la bolsa. Es decir, tengo muchas opciones que seguir, pero eso tiene que estar debidamente analizado y obviamente estudiado. Siguiendo con este modelo, por lo tanto, los pasos necesarios, hay distintos modelos, aquí puse uno de ejemplo, que está, y ustedes lo pueden encontrar en emprendedores.es. Aparece la relación con los clientes, las actividades clave, los recursos clave, las fuentes de ingresos, los segmentos de mercado, los canales. Es decir, hay una visión global y concreta de decir cómo voy a enfrentar, ¿no es cierto?, este plan, qué es lo que voy a hacer hacia adelante, cómo va a ser nuestro trámite, cómo va a ser nuestra decisión, qué es lo que voy a tomar primero, qué es lo que voy a hacer después, cuál es la probabilidad de que ocurra esto. Y eso también es muy importante. Es decir, no todos los eventos ocurren de la misma manera ni tienen la misma probabilidad de ocurrir. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Tenemos que saber dimensionar, tenemos que saber evaluar y tenemos que saber cuantificar lo que significa eso en la toma de decisiones. Hay veces que en un tema de planificación hay eventos y cosas que perfectamente sabemos que se pueden retrasar y que no van a afectar en nada nuestra ruta crítica del proyecto. Como no van a enfrentar nuestra ruta crítica del proyecto, podemos, obviamente, darnos un poquito la libertad de decir, bueno, esperemos, porque hay otras cosas que son más críticas,
cuando los recursos son limitados, que deberíamos enfrentar y que por tanto podríamos ser capaces de llevar adelante. Esa claridad para enfrentar este tipo de situaciones obviamente nos lleva a ocupar ciertas herramientas estadísticas, matemáticas, que nos permitan obviamente tomar esas mejores decisiones. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar en la pizarra dos de ellas. La primera se llaman árboles de decisión. Estos árboles de decisión son elementos que objetivamente nos permiten llegar a decir qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo plantear y cómo voy a encaminarme a estas distintas opciones. Ejemplo, si tenemos una opción 1, la partida, el inicio, y esa opción 1, por ejemplo, comprar un zapato. Bueno, si quiero comprar un zapato, tengo básicamente dos opciones. Si lo compro o no lo compro. Si tengo la idea de comprar un zapato, ¿cuál pesa más? Sí, pero va a depender de otros elementos. Va a depender, por ejemplo, de cuántos recursos tengo para hacerlo. Va a depender de más situaciones. Por lo tanto, en este punto y en este punto voy a tener que analizar mis opciones, que también pueden ser sí y también puede ser no. También pueden ser sí y también puede ser no. Es decir, por cada una de estas decisiones que estamos tomando, va a haber un peso relativo que nos permite ir abriendo esto, y eso nos va a dar los distintos escenarios a evaluar. Y cada uno de estos elementos tiene un peso relativo diferente. Por ejemplo, hoy día voy a ir a la oficina. Ese es el objetivo, allá está el foco. Bueno, ¿en qué me voy a ir? ¿Me voy a ir en tren? ¿Me voy en bus? ¿Me voy en metro? ¿Me voy en auto? ¿Me voy caminando? Tengo varias opciones. ¿Cuál de esas opciones es la que voy a tomar? A lo mejor, si la distancia es muy larga, la opción de irse caminando es prácticamente nula. Es decir, el peso relativo que le voy a asignar a esa opción va a tender a cero. Pero ¿qué pasa si ese mismo día el sistema de transporte colapsa? Ese mismo día tenemos una situación de emergencia. Si ese mismo día, no sé, ocurrió algún evento que hace que prácticamente el tránsito esté totalmente paralizado, no tengamos luz eléctrica. ¿Cuál era mi opción? Caminar. Es decir, sí existe esa opción. Aunque no sea en ese minuto, bajo ese contexto, bajo esas condiciones, la primera. Pero si eventualmente tenemos un escenario más negativo, y por lo tanto aquí vamos a colocar distintos escenarios, un escenario A, un escenario B, un escenario C, esos distintos escenarios nos van a decir entonces cuál va a ser la probabilidad de que yo ocupe la opción A, la opción B, la opción C, la opción D, que tengo para enfrentar el objetivo que ando buscando. A lo mejor en una ciudad muy convulsionada, una ciudad con mucho tránsito, mi mejor opción va a ser ir en metro. O va a ser tomar locomoción colectiva, ¿no es cierto?, que vaya más directo. Porque a lo mejor el vehículo que puedo ir conduciendo, el problema es que voy a llegar más rápido, pero no tengo dónde estacionar. O si tomo un taxi, ¿no es cierto?, claro, él va a poder a lo mejor llegar antes y durante el movimiento, durante este transcurso de tiempo voy a poder hacer algo. Todas esas son cosas que puedo evaluar y que le voy a asignar distinto peso en la decisión que estoy tomando. La decisión que estoy tomando es hacia dónde voy. Voy hacia la oficina. ¿Qué caminos tengo? ¿Cuántas opciones tengo disponibles? ¿A cuál le voy a asignar el mayor peso o la mayor probabilidad en función
este escenario en el cual estamos parados. Eso es lo que en cada momento, en cada instante, vamos a procurar realizar o hacer. Y eso significa que me estoy poniendo en la eventual situación de que ocurrió algo. Y no me voy a ver enfrentado a que en ese minuto que pasó esto, yo no sepa qué opciones tengo. Si tengo una máquina trabajando, tengo que revisar y ver cuál es su condición crítica. ¿Qué pasaría si falla? ¿Puedo seguir funcionando si falla? O, dicho de otra manera, con algo que se llama, por ejemplo, Cartagán, que tengo mis distintas actividades, supongamos que mis actividades están aquí, A, B, C, D, E, esto es el tiempo, y por lo tanto estas actividades a lo mejor tienen una duración tal que me permiten hacer ciertas cosas sin necesariamente tener la obligatoriedad de hacerlas primero. Por ejemplo, en este gráfico o este esquema que acabo de hacer acá, si estos son los plazos, aquí lo que claramente podríamos saber o hacer es que esta actividad comienza un poco antes de que termine esta. Pero sí tenemos claro que esta actividad no podría comenzar si no termina esa. Por lo tanto, para que esta actividad comience, necesariamente tengo que haber terminado A. Y eso significa que cuando tengo mi plan de negocio, que cuando tengo mi estructura, mi modelo, esto que está acá necesariamente tiene un vínculo con A que me dice que solo va a comenzar cuando A termine. Esta puede seguir, esa puede seguir. Pero también tengo otra que me dice que esta con esta están vinculadas, es decir, C está vinculada con E, y por lo tanto mi tarea a desarrollar en este caso solo se va a partir o solo va a ser iniciada si tengo esa ejecutada. Por lo tanto, del punto de vista de cómo administro mis recursos y cómo administro mi estrategia, qué es lo que voy a hacer paso a paso, tengo claro que si esta actividad por alguna razón se atrasa, tengo una holgura. Si esta actividad se atrasa, tengo una holgura. Y por lo tanto, al tener ciertas holguras, ciertos espacios disponibles, me está diciendo en otras palabras que esta actividad, respecto a esta se puede atrasar. Y por lo tanto, aunque no parta ese día, y vemos que en ese minuto, cuando mi proyecto le ocurra esa situación, cuando no tengo, por ejemplo, los insumos exactamente en este punto, a lo mejor no es tan crítico, porque aún tengo holguras de tiempo para poder avanzar. Lo que no puedo darme el lujo, entonces, es saber que esta actividad no puede no comenzar ahí. Es decir, donde realmente tengo que colocar el foco de mi observación, mis contingencias, mis riesgos, están precisamente acá. Porque en el evento que yo me desplazo con esta actividad, hago que no termino a tiempo. Por lo tanto, puedo tener muchas actividades, probablemente, muchas, que en la práctica me estén diciendo, mire, oye, se está atrasando tal cosa.
Pero si no tengo claridad respecto a cómo lo diseñé, cómo lo programé, cómo está nuestro plan estructurado, a lo mejor voy a colocar esfuerzos, tiempos, a esta actividad o a esta actividad porque me dijeron que se atrasó, cuando en realidad el foco real que debo tener está puesto acá. Porque este foco sí me está afectando esto. Dicho de otra manera, esta actividad se vincula de fin a principio y mi ruta crítica no pasa entonces por la actividad B ni pasa por la actividad D. Mi plan de negocio, mi estructuración de proyecto, el modelo que estoy siguiendo, necesariamente consideró todas estas situaciones, supo cuáles son las contingencias, las planificó, las estructuró, se llevaron a cabo y cuando ocurren, ejemplo, se retrasó, sé que tengo aún un espacio disponible y por lo tanto no es mi mayor preocupación. Voy a estar preocupado de esta actividad, porque esta actividad sí representa un riesgo para el término o para la entrega del servicio o producto que tengo ofertado al mercado. Porque si el objetivo que estamos buscando, el elemento diferenciador, fue cumplir con los plazos, porque la competencia no cumple los plazos, ¿dónde está el foco de la observación de la empresa o del proyecto? Está precisamente en aquellos elementos donde sé que si esos elementos fallan, falla el cumplimiento, la promesa a nuestro cliente. Este plan entonces, que involucra elementos iniciales que pasan por la idea, que siempre va a ser muy positiva y siempre lo que nos va a motivar a llevarlo adelante, sigue por un proceso de planificación, de factibilidad, que efectivamente esto se puede llevar adelante con todos los elementos que eso tiene, pasa por un proceso de implementación o ejecución, ¿ya?, de hacerlo, y pasan por un elemento ya de puesta en marcha o de cómo esto va a empezar a operar en el futuro. En cada una de esas etapas, de esas macroetapas, obviamente voy a tener que medir los riesgos, voy a tener que medir la cartera, voy a tener que medir la penetración de mercado, voy a tener que medir cómo voy a actuar ante una contingencia, cuáles van a ser las decisiones que vamos a tomar y por lo tanto cómo vamos a enfrentar esta situación, pero no porque en ese minuto me vea sorprendido, sino que porque ya tenemos algo diseñado que nos dice qué camino, qué rumbo tomar. Solo para culminar, cuando nosotros tenemos el tiempo y los costos involucrados, hay dos situaciones que debemos tener presentes. En la medida que avanza nuestro proyecto o nuestro plan, cada vez vamos a ocupar mayor cantidad de recursos. Cada vez. En la medida que vamos avanzando, nuestros recursos van aumentando, la necesidad de esos recursos. Por el contrario, la decisión de cambio, la decisión de mejora, la decisión de ajuste, parte al revés. Entre menos he avanzado en mi proyecto, más decisiones de cambio puedo tener. Por lo tanto, la idea inicial perfectamente la puedo cambiar a un costo muy bajo al inicio, porque no he invertido aún todo lo necesario. Sin embargo, si avanzo en los costos, mi decisión de cambio es cada vez menor. Y llega un punto, este punto, que me dice que cuando lo cruzo, ya la decisión de cambio implica incluso una destrucción. Es decir, se cruzan estos elementos y ya todo lo que quiera cambiar en razón de los costos implica una modificación sustancial. De ahí entonces que este tipo de situaciones donde hablamos de un plan de negocio, de un modelo a seguir, está enfocado principalmente en esta primera etapa, porque es donde hemos invertido poco o
proporcionalmente menos y donde tenemos todas las facilidades para hacer el cambio requerido que nos permita finalmente entregar un documento que visualice ese futuro, que visualice lo que vamos a tener enfrente y cómo lo vamos a enfrentar ante las distintas situaciones que obviamente el día a día, la realidad, nos pone por delante.